Platicando esta tarde en su espacio Migrante, esta es tu voz, aquí en la ciudad de Las Vegas, la capital del entretenimiento mundial, con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro José Luis Vargas Valdés. Magistrado, buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes, Federico, un gusto estar con tu auditorio y te saludo desde el tribunal. Magistrado, un tema que compete en el ámbito de la legislación electoral es el por qué los mexicanos debemos pensar en la no judicialización de las elecciones y cuál, desde su perspectiva, magistrado presidente, sería el costo de ello. Bueno, Federico, mire, la judicialización de la política, en pocas palabras, es una necesidad cuando la política no se puede poner de acuerdo. Con lo cual, el hecho de que el diálogo se rompa, el hecho que no haya posibilidad de encontrar los acuerdos políticos, es lo que nos lleva a que tenga que tener una salida institucional y es precisamente lo que hacemos los tribunales en esta materia. Por supuesto, nosotros desearíamos que no todos los asuntos lleguen al tribunal, pero desafortunadamente frente a un ambiente tan crispado en el país con tantas pugnas por el poder político, pues finalmente es lo que muchas veces acaba sucediendo y a nosotros nos corresponde pues tomar la última palabra en torno a quién le asiste la razón en temas de pues lucha por el poder político, como lo decía. Recientemente, en su encuentro con el cuerpo diplomático, afirmó el magistrado presidente, cito textualmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial listo para enfrentar los comicios del 6 de junio. Así es, Federico. El tribunal es una institución que en un mes y medio va a cumplir 25 años de vida siendo parte del Poder Judicial de la Federación. Nuestras resoluciones, pues hoy corresponden a un número importante de aproximadamente 20,000 entre tesis y jurisprudencias vinculadas con temas que nosotros hemos abonado para que se protejan los derechos político-electorales de la ciudadanía y que en México pueda ocupar el poder político quien gane las elecciones. Y creo que eso desde hace, pues insisto, un cuarto de siglo, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral han garantizado que México tenga una renovación pacífica de poderes y creo que eso es lo que tenemos hoy que aquilatar. En la Unión Americana, o como irónicamente se denomina al otro lado del charco, llamó la atención que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalara con relación a la diputación migrante para la Cámara de Diputados, o mejor se dice, avalara la diputación migrante de la Cámara de los Diputados. ¿En qué consiste ello, magistrado presidente? Bueno, es una de las resoluciones más recientes que ha tenido el tribunal, que yo consideraría que son emblemáticas en lo que tiene que ver con la expansión de derechos, Federico. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros ahí mandatamos al Instituto Nacional Electoral es que dentro de las cuotas que los partidos políticos tenían que tener para la representación proporcional de candidatos por circunscripción, tenían que ubicar en uno de los 10 primeros lugares a una persona en calidad de migrante. Y eso, pues siempre hemos tenido desde hace muchos años este tema ¿cómo se llama?, el voto de los ciudadanos mexicanos del extranjero, pero nunca había sido a la inversa, que es el voto, o sea, que migrantes estén considerados en las boletas electorales para poder ser votados. Y precisamente nuestra razón o lo que está detrás es que consideramos que muchos de los mexicanos que están en el extranjero son mexicanos que le aportan muchísimo al país, que siguen vinculados con el país y con sus familias, y que por lo tanto México tiene una corresponsabilidad o una responsabilidad de hacer valer sus derechos aun cuando no vivan momentáneamente en el país.
es también una forma, Federico, de nosotros premiar a esos migrantes y obviamente pues mandar un mensaje que tienen una patria que los sigue considerando y que evidentemente esperamos que algún día estén de vuelta por acá. Paralelamente, magistrado presidente, se registran casos en el actual proceso de registro de candidatos a la Diputación Plurinominal Migrante o a la lista de los diputados migrantes en los que pretendan sorprender y realmente no son migrantes y los partidos postulan. ¿Ahí qué puede hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, ya nos empezó a suceder a través de algunos casos que hemos tenido, que como bien sabe Federico, pues siempre no falta el listo que quiera hacer fraude a la ley, y hasta personas que ahora llegan que dicen ser discapacitadas y pues no son discapacitados, hasta pues personas que presentan, no sé, una licencia de conducir de Estados Unidos y que por eso son migrantes y no presentan nada más. Lo que nosotros hemos pedido es que si bien es complejo pues poder acreditar la calidad de migrante, porque pues como usted sabe, pues la gran mayoría de nuestros ciudadanos que habitan en los Estados Unidos principalmente, pues es gente que no tiene, es más, que no te dan un papel para decir soy migrante y estoy en otro país, y es gente que se está pues jugando muchas cosas, y entonces básicamente lo que hemos pedido es que la autoridad electoral, es decir, el INE, flexibilice los criterios de comprobar que realmente tienen la calidad de migrante, pero también evidentemente que no sea pues una cuestión que a todas luces es evidente que no la tienen. Inclusive han venido, te diría, recientemente a juicio representantes que viven en este país diciendo que ellos representan a migrantes y que por lo tanto les debería corresponder ese lugar en las listas para diputados, y nosotros hemos rechazado eso porque tiene que ser para alguien que realmente pueda defender los intereses y tenga la calidad de migrante. Con relación a las acciones afirmativas del Tribunal Electoral en género y las gubernaturas o las gobernadoras. Bueno, esa resolución, la verdad es que, como usted sabe, México ha venido, el tribunal, desde hace ya varios años trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con el concepto de la paridad de género para participar en la vida política y pública del país. De hecho, muchas de las reformas recientes que se dieron hace un par de años en materia de paridad de género están vinculadas con pues sentencias que el tribunal emitió para que se diera esa paridad efectiva en las listas de representación. ¿Qué sucede aquí? Que cuando ahora se nos consulta o se nos impugna el hecho de que respecto de las candidaturas a gobernadores también tengan este esquema paritario, pues era una cuestión que no estaba prevista ni en la ley ni en la Constitución, y que evidentemente tiene sus complejidades porque también se dio la medida ya muy avanzada la elección y pues prácticamente a punto de elegir a los candidatos a gobernador, pero al final de cuentas se impuso la sentencia y todos los partidos tuvieron que cumplir con por lo menos nombrar a 7 mujeres en su lista de 15 gobernadoras o gobernadores. Respecto al debate, déjeme explicarle a la audiencia, las decisiones, las resoluciones del Tribunal Electoral no solo son de usted, competencia del magistrado presidente, sino las comparte con sus 6 similares magistrados. ¿Cómo fueron estas en los casos de Guerrero y Michoacán? Bueno, tocas un punto muy importante porque para mí como presidente del tribunal, respetar la pluralidad al interior del tribunal me parece que es una cuestión fundamental al ser un cuerpo colegiado, donde evidentemente las decisiones no se toman de manera apresurada, sino nos tomamos el tiempo de una deliberación larga y donde todos mis pares, las magistradas y los magistrados, son gente absolutamente profesional, con conocimientos, la verdad, muy, muy importantes, pero también que tenemos ideologías distintas.
en la forma de aplicar la ley y el derecho. En esas dos resoluciones que mencionas, hubo una votación dividida. En el caso del candidato de Michoacán, fueron 5 votos a favor de negarle el registro y 2 que votamos en contra de negárselo. Y en el caso de Guerrero, fueron 6 votos a favor de negarle el registro y el mío a favor de otorgárselo. Y yo puedo explicar por qué voté en ese sentido. Desde mi perspectiva, más allá del ambiente político en torno al precandidato de Guerrero, lo que nosotros estábamos juzgando en ese caso era estrictamente si le correspondía o no le correspondía el derecho de registro, a partir de si había presentado o no presentado sus informes de pre-campaña. Y toda vez que yo consideré que se le había afectado a los dos candidatos su derecho de audiencia, se tenía que reponer ese procedimiento para pues poder analizar si cumplían o no cumplían con los requisitos para ser candidato. Posteriormente, la mayoría del tribunal en una sentencia previa determinó que la norma, que la ley que ante la no presentación del registro implicaba la pérdida, la no presentación de los informes, implicaba la pérdida del registro. Mis propios compañeros determinaron que era desproporcional esa norma y que el INE tendría que volver a analizar si ante una omisión de esa naturaleza, pues podía ser otro tipo de sanción. ¿Y qué sucede? Que 15 días después nos llega la misma resolución del INE diciendo que para ellos era la pérdida de registro, y la mayoría del tribunal consideró que efectivamente eso era lo que correspondía. Desde mi punto de vista, eso no podía ser, porque si uno viene a exigir un derecho, no puede salir del tribunal con una peor situación de la que entró, en todo caso con la misma. Y lo que aquí sucedió es que ese candidato primero llegó con un concepto de culpa, de una falta culposa, y salió del tribunal con una falta dolosa para poder pues acreditar que cumplía o que le correspondía la pérdida de la sanción. Es algo muy técnico, pero insisto, donde yo lo que estaba valorando era si era proporcional o no la sanción, y desde mi punto de vista no era proporcional, y en todo caso, pues que la ciudadanía, si no lo quería a él por todas las cuestiones políticas que se dicen de él, que insisto, no estaban en mi expediente, pues que la ciudadanía no lo votara, toda vez que, pues sí, era, insisto, desde mi punto de vista, algo que no correspondía a derecho quitarle la candidatura. Respecto a usted, magistrado presidente, ¿cuándo fue votado por sus similares para encabezar la presidencia y cuándo concluirá? Yo fui el pasado 3 de noviembre, fui electo presidente, y mi periodo concluye con mi salida como magistrado de la Sala Superior, que se dará el 4 de noviembre del 2023, es decir, a menos de 6 meses antes de la elección presidencial. Entonces yo estaré ese periodo, claro, si no hay una reforma constitucional antes como se han anunciado, pues es el periodo que me otorgaron la mayoría de magistrados para poder concluir el encargo. Un planteamiento final, agradeciendo su disposición, magistrado presidente del Tribunal Electoral, de platicar con ABC Radio, Organización Electoral Mexicana, y un tiempo adicional también para cerrar esta entrevista con Migrante, esta es tu voz. ¿Cuál es la importancia de un órgano autónomo en estos tiempos de proceso electoral, de una elección intermedia en la República Mexicana? Quisiera la explicara. Y paralelamente, magistrado presidente, ¿cómo interpreta usted la posición de México en materia electoral frente a otras democracias del mundo? Hay una comisión de Venecia que usted ha explicado previamente, y porque usted también ha participado activamente en los temas de la agenda internacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, primera, Federico, nuestro rol yo creo que es hacer valer las normas que nos hemos dado para, pues, que haya una transición pacífica de poderes públicos, de autoridades de nuestros representantes,
y creo que el Tribunal Electoral, insisto, en los últimos 25 años de vida ha dado fe, ha dado muestra de que eso es lo que hace y lo cumple. Tan es así que el hoy el régimen político que gobierna en la mayoría del país, a nivel federal y en varios estados de la República, pues llegó legitimado en su poder por el mismo tribunal, pues que hoy está ejerciendo esas funciones. Entonces yo creo que eso es importante porque hemos tenido ya 3 cambios de régimen político de partidos y se ha garantizado que quien gana las elecciones, pues se le respeta el triunfo. Segunda, creo que nuestra función es, insisto, la de arbitrar una elección, y eso nos exige estar al margen de de posiciones parciales en la política del país, es decir, respetar a todos los actores y obviamente hacer valer las reglas del juego, pero no convertirnos en un protagonista del juego. Nuestra función tiene que ser la de un árbitro discreto que marca la falta, que pone la sanción cuando es necesario y que hace valer las reglas del juego. Y tercera, efectivamente yo creo que eso está vinculado con esta importante pregunta que me haces, que es ¿cuál es nuestro rol a nivel internacional? México, yo lo digo siempre con mucho orgullo, México en materia electoral, de nuestro sistema electoral, somos vistos como una potencia mundial. Tenemos una de las instituciones más sólidas y más, digamos, con mayores candados para que no pueda haber en nuestro país pues un llamado a que hubo fraude, a que hubo trampas electorales. Tan solo ver el sistema y los problemas que han tenido, por ejemplo, en países como los Estados Unidos, donde hoy te encuentras, en torno a unas tradiciones que pues a veces les han generado enormes problemas para la legitimidad de sus autoridades, como fue la elección Bush contra Gore en el año 2000, o recientemente con la toma del Capitolio, a unas horas antes de que tomara posesión el actual presidente Biden. Creo que en México hemos evitado eso, insisto, se han acabado la violencia por la transición de poder, y creo que eso lo tenemos que aquilatar porque, insisto, desde fuera nos ven como un país sólido democráticamente, y yo creo que México tendría que seguir apostando en esa línea, Federico. Magistrado presidente, agradeciendo el tiempo que dispone esta tarde con el espacio Migrante, esta es tu voz, amigas y amigos de la audiencia, platicando hoy con el árbitro de esta jornada electoral que se aproxima del 6 de junio. ¿Algún comentario que desea agregar? Pues agradecerle, Federico, mandarle un saludo muy afectuoso a todos los conciudadanos que viven fuera de México, decirles que en México el tribunal protege sus derechos y lo seguiremos haciendo. Y por cierto, un anuncio, Federico, tenemos desde hace unos meses ya un esquema de juicio en línea que mediante una aplicación en la cual se tiene que obtener una firma electrónica, desde cualquier parte del mundo la gente puede hacer valer sus derechos a través de un juicio que no se tiene que presentar, y todo lo puede hacer a través de internet, y obviamente pues puede, si en caso de que alguien considere violados sus derechos, pues este tribunal tiene la obligación de atenderlos. Magistrado presidente, gracias por responder a este espacio Migrante, esta es tu voz, a los planteamientos de nuestros paisanos residentes al otro lado de la frontera del norte del Bravo. Muchas gracias, Federico, un gusto.